Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Anaya. Hoy vengo a platicarles sobre un caso muy importante en nuestro país. El caso González y otras, Campo Algodonero versus México. Fue un caso muy emblemático ya que nuestro estado fue condenado por violar los derechos humanos, más específicamente violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Vamos a contextualizar un poco. Desde el año 1993 hasta el año 2003 hubo una ola potente de mujeres desaparecidas, de mujeres encontradas muertas. Y eran jovencitas, eran entre edades de 15 años a 25 años. Y todas ellas eran encontradas con muchas similitudes: violencia sexual, violencia física, encontradas sin esa dignidad a sus cuerpos y mucho menos a sus muertes. Eran encontradas en campos, eran encontradas en carreteras, eran encontradas donde fuera. De hecho, tengo ese recuerdo que se mencionaba las muertas de Juárez. O sea, era algo ya muy fuerte, algo muy potente. No era solo conocido aquí en nuestro país, ya era conocido internacionalmente. Tanto así que tenían ese nombre, las muertas de Juárez. Y bueno, ¿qué pasa? En el año 2001, 8 mujeres son encontradas en este campo algodonero, por ello el nombre. Y de estas 8 mujeres, 3 de ellas, sus familiares fueron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para pedir respeto, para pedir justicia y para pedir los responsables que en esos momentos las autoridades mexicanas no estaban dando, no daban respuestas, no daban justicia, no daban responsables, ¿saben? O sea, nuestra autoridad era totalmente incompetente. Por ello las familias fueron, es más, hasta las familias fueron acompañadas por derechohumanistas, fueron acompañadas hasta por activistas. Les dieron esa fuerza, les dieron esa compañía, ese valor para poder reclamar, para poder pedir justicia y para poder decir qué estaba pasando en nuestro país. Porque a pesar de que fueron específicamente por los cuerpos de sus hijas, también estaban hablando por todas esas mujeres que ya no estaban y que seguían muriendo y que seguían desapareciendo. Y que, a ver, poco se habla que muchas de ellas, hasta el día de hoy, sus cuerpos no han sido encontrados. Que muchas familias siguen buscando, que muchas familias siguen pidiendo esa justicia, que muchas familias siguen llorando. Ni siquiera los cuerpos, ni siquiera esa tumba digna tuvieron esas mujeres, ¿saben? Y bueno, de estas 3 chicas, 2 de ellas eran menores de edad, de 15 años, 17 años y 20 años. O sea, y bueno, como dije, fueron a parar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por estas razones, porque la policía, porque las autoridades mexicanas no daban una respuesta digna a las familias. Es más, una de las mamás tardó 2 años en poder reconocer el cuerpo como su hija. Tardó 2 años en poder decir, pues sí es mi hija. Pero no por parte de las autoridades. Las autoridades no dejaban que reconocieran los cuerpos. Las autoridades no permitían, ponían muchas trabas de que es que me falta este papel o es que esto, o sea, no tenían ese interés de poder dar respuesta, de poder combatir. Simplemente evadían todo, evadían preguntas, evadían hasta las mismas investigaciones ellos mismos. Era error tras error, no había una congruencia, no había respuesta, no había
nada por parte de las autoridades. Y así fueron años de que las familias simplemente esperaban respuestas. Esto fue en el año 2001, llegó hasta la corte hasta el 2007 y se dio sentencia hasta el 2009. O sea, fueron años en que las familias no tuvieron una sola respuesta y de ahí hasta recibieron hasta sustos de atropellamientos, sustos de querer levantar a familiares de estas víctimas, por querer alzar la voz, por no callarse, por querer esa justicia, por querer a sus hijas ese respeto y por obviamente ya no querer más muertas, por supuesto, pero nuestra autoridad era de como no tengo tantas ganas como ahorita de hacer algo, como que, y es que, o sea, hubieron muchas cositas por ahí que hasta en la hora del juicio, una de las mamás, la primera que salió a hablar, culpó al Estado mexicano, lo dijo directamente, lo dijo de frente a las autoridades interamericanas, lo dijo a los jueces, lo dijo a todo el mundo, no le importaron las amenazas, no le importó más en absoluto, culpó al Estado mexicano y con todo el derecho, o sea, con todo. Como, o sea, tipo, yo pierdo a mi hija, ¿qué quiero? Justicia, quiero saber quién fue el responsable, quiero que mi hija tenga ese respeto, al menos en la muerte, esa dignidad de tener su tumba, de tener dónde ir a llorarle, dónde ir a entregarle flores, y por qué murió, y quién me la mató, y por qué me la mataron, porque ella, a ver, todas tenemos el derecho de poder estar a la 1 de la mañana en la calle, trabajando, o de fiesta, o con el novio, o donde sea, o solas simplemente en un parque sentadas y punto. Tenemos ese derecho sin que se nos violente, sin que se nos asesine, sin que se nos viole, sin que nada. Tenemos ese derecho y punto. Bueno, las autoridades no creían que teníamos ese derecho, todo lo contrario. Hasta se les llegó a decir a las familias que fue su culpa, que fue culpa de las mujeres, de estas jovencitas, por haber estado tantas horas en la calle, porque una mujer de casa no hace eso. A ver, hay que también tener en cuenta que eran mujeres de bajos recursos, eran familias de bajos recursos, eran mujeres que trabajaban a tantas horas de la noche para poder llevar, para poder apoyar a sus familias. Ese pan, esa leche querían llevar, ¿sabes? O sea, es que, a ver, lo hablas, lo piensas, lo investigas y dices, ¿cómo es posible que tuvieron que llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que el Estado mexicano pudiera resolver algo que ya debía haber hecho por sí mismo, algo que ya debía haber hecho desde el momento en que se levantó la denuncia, en el momento en el que las mujeres fueron reportadas desaparecidas? No lo hicieron. En esos momentos, no solo las madres de estas chicas buscaban justicia, no solo las madres buscaban ese respeto, no solo las madres buscaban respuestas, sino todo el país, toda Ciudad Juárez estaba buscando que se hiciera algo, porque eran años, ya eran muchos años que estaba pasando eso, y no paró. Continuaban las desapariciones, continuaban las muertes de estas chicas, continuaban las violaciones.
Y bueno, entonces, ¿qué pasó con México y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Pues México, obviamente, fue totalmente responsable por la impunidad, porque no eran solo 3 mujeres, 3 jovencitas, en este caso. Eran cientos de mujeres. Eran un caso muy, muy amplio que México no quiso resolver en su momento. Entonces, México violó los siguientes derechos. El derecho a la vida. El Estado mexicano no cumplió con su deber de investigar y sancionar los crímenes contra las mujeres, lo que condujo a la muerte de las víctimas. Otra vez recordando, no fueron solo 3, fueron cientos de mujeres, y solo en Ciudad Juárez. Derecho a la integridad personal. Las víctimas y sus familias sufrieron hostigamiento y sufrimiento debido a la violencia perpetrada. Lo que les digo, una de las familias casi los atropellan, a otra de las familias, a su hija y a su sobrina, creo que era sobrina, no me recuerdo muy bien, las iban a levantar 3 encapuchados. Derecho a la no discriminación. El Estado mexicano no tomó medidas suficientes para evitar prevenir la violencia contra las mujeres y no garantizó su derecho a la igualdad. Deber de garantía. El Estado no cumplió con su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y no discriminación, como lo estipula la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, de aquí su sentencia obligó a México, o sea, lo obligó, investigar y sancionar a los responsables, algo que debió haber hecho desde el momento 1, obvio, ¿no? Tenía que realizar la investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los culpables de los crímenes contra las mujeres. Garantizar la no repetición. Implementar medidas para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, en particular la violencia contra las mujeres. A ver, hay que igual recalcar algo. En México no había, o bueno, no era de que no había, sí había, sino que no era mencionado, no era una plática, no era algo que se tenía estipulado de que, ay, es que la mataron por el simple hecho de ser mujer. Ni siquiera se tenía la palabra feminicidio, ni siquiera existía, entre comillas, porque sí existía. No existía el feminicidio catalogado como lo tenemos hoy en día en nuestra Constitución. Eso llegó hasta el 2011. Y no fue como que México dijo, ay, mira, son muchas muertes, hay que poner feminicidio. No. México fue castigado. México fue obligado a poner en su Constitución feminicidio. Porque la violencia contra la mujer era y sigue siendo muy fuerte. O sea, no ha bajado. Hay que tener eso claro. Adoptar medidas de repetición. Brindar a las víctimas y sus familiares medidas de reparación que incluyan compensación, economía, ayuda psicológica y justicia social. Las familias sí recibieron esa ayuda psicológica, los hermanos de las víctimas. Niños sufrieron mucho, obviamente, la recibieron, igual las mamás. Sí recibieron también la compensación económica y la justicia social. Puntitos suspensivos, ¿no? Reconocer públicamente su responsabilidad. México admitió internacionalmente y nacionalmente por las violaciones de derechos humanos, por todas esas muertas. Se puso... Ay, se me fue el nombre, pero se pusieron justo donde fueron encontrados los cuerpos de estas chicas.
unas cruces con sus nombres y el año. Conmemoración, si no me equivoco. Pero fue obligado. No lo hizo porque México dijo, la regamos. México no lo hizo con ese respeto desde un inicio. México lo hizo porque la corte lo obligó. Es que es muy decepcionante, la verdad, muy, muy decepcionante. Revisar la legislación, adaptar la legislación interna para que se ajuste a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, este caso tuvo un impacto internacional muy potente. En México no se diga. ¿Hay algún cambio? Pues no. Simplemente se van poniendo más y más conmemoraciones a todas estas mujeres que ya no están. En nuestro estado, aquí en San Luis, hay uno en Plaza de Armas, ¿no? Entre Cámara y Gobierno, donde los días de muertos se pone un altar a todas esas víctimas que todavía no han sido encontradas, a todas esas víctimas que se nos fueron por feminicidio, por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de tener una vida cotidiana, por el simple hecho de hacer su vida, por el simple hecho de tener una pareja, por el simple hecho de ir a trabajar, por el hecho de ir al cine, de ir a fiestas, de salir con las amigas, de tomar, hay que tener claro que una mujer es libre de tener una vida como quiere. Y no por eso se debe castigar quitándole la vida. No por eso se le debe castigar violándola. Una mujer es libre. Tenemos un país democrático, con libertad. Y la misma sociedad es quien quita esa libertad. La misma sociedad es quien dice, es que estaba tomando, es que llevaba una minifalda, es que, ¿por qué andaba tan tarde en la calle? O sea, pues no, pobrecito, o sea, igual, ella para qué se expone. A ver, lo estamos viendo desde un lado que no es. Como lo dije desde un inicio, no se culpa al violador por violar, se culpa a la mujer por ser violada. Y eso está muy mal. Una cosa es la incompetencia de nuestras autoridades y otra muy diferente es nosotros como sociedad, la responsabilidad que también tenemos en estos casos. Vemos a una mujer violada, la juzgamos. Hasta con el mismo hombre. Si un hombre es violado, ¿qué hace? No habla, no dice nada. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser de burla. Sabe que le da esa pena y eso está muy mal. Para no hacer más largo esto, simplemente estamos en un país donde aún se necesitan muchos cambios. Aún nos falta mucho crecimiento de las dos partes, como autoridad y como sociedad. Entender que no porque mi fuerza sea mayor a la de la otra persona, tengo el derecho de hacer lo que me venga en gana. Pues no. Entender la definición de respeto. Entender que, pues,
no somos mejores que otros por quitar la vida o por violentar la vida. Pues nada, creo que son casos que nos dejan con muchísimas reflexiones y que obviamente queremos que ya no se repitan, pero tristemente son casos que aquí en nuestro país sigue día con día. Todos los días siguen desaparecidas, todos los días se encuentran muertas, todos los días hay feminicidios. Y tristemente sigue creciendo esa estadística. Y pues en estos momentos simplemente queda seguir levantando la voz, seguir luchando por nuestros derechos, seguir exigiendo lo que nos compete, lo que es nuestra vida, lo que es nuestra libertad. Y pues por el momento creo que es todo. Y pues gracias. Bye.